Hola, buenas tardes. Estamos en el programa de Leyes y Justicia, aquí con nuestro invitado frecuente, el licenciado Jorge García Zavala Díez. Muchas gracias por haber venido. Vamos a tratar un tema ahorita, como siempre, que nos trae aquí a la mesa nuestro invitado, de actualidad, como son los movimientos estudiantiles en México. Muchas gracias, bienvenido. Doctora, muy amable, y gracias por la invitación nuevamente. Ya sabe que es un gusto colaborar con usted y platicar un momento con usted y que nuestro auditorio nos escuche para que emitan sus propios criterios y opiniones, ¿verdad? En esta ocasión, el tema que se está planteando es el de los movimientos estudiantiles en México. Creo que, a consecuencia de lo que acabamos de pasar hace unos días, es pertinente retomar este tema, porque habría que comprender en un momento dado por qué vienen a darse este tipo de movimientos o situaciones aquí en México desde el punto de vista estudiantil. Yo considero que tenemos que remontarnos históricamente años atrás, y es de percibir que desde el año de 1940 al año 1970 podemos considerar que fue una época en la cual, no nada más México, a nivel mundial se empezaron a dar ciertas transformaciones políticas y sociales que provocaron que en algunos países hubiera esos movimientos y esos cambios sociales, políticos, que en un momento dado, por la propia ciudadanía de cada país, generó todos estos cambios y esta evolución a nivel mundial. Estamos viendo que a partir de 1940, pues teníamos presente lo que era la Guerra Mundial, que definitivamente fue igual en esa época un parteaguas, lo que fue antes y después de las guerras mundiales, ¿no? De ahí vemos que la sociedad se fue cambiando, fue transformándose, sus exigencias fueron otras, y así es como vamos llegando inclusive al año 1968, donde no nada más en México sabemos muy bien por qué está caracterizado ese año y esa época en nuestro país, sino que a su vez en 1968 a nivel internacional vemos que en varios países se fueron dando situaciones políticas muy marcadas que, sumado a todo lo que ocurría a nivel mundial, pues fue como dando pauta a que este año 1968 fuera en particular un año de muchas características a nivel mundial y no nada más en México. Ejemplos que tenemos de aquellas épocas, por ejemplo de 1968, pues vemos, por ejemplo, las cuestiones sociales en Londres, donde sabemos que en aquellos tiempos los Beatles estaban en su gran auge, en su gran apogeo, ¿no? Considero que usted era fan de los Beatles. No, yo soy más joven, por favor. Pero ya estaba chavito. Sí, era uno joven. Todavía yo no estuve, no me tocó, bendito sea Dios, porque aquí estoy vivita todavía, que en el movimiento del 68 yo estaba chica.
Pero sí, en esos No, tiempos. no me tocó la época de los Beatles. No, los llegamos a escuchar ya después. Exactamente, los llegamos a escuchar después, pero que históricamente esa época fue una revolución social Y en a nivel, Francia, a nivel juvenil. en Sí, París también hubo un movimiento muy fuerte sí, estudiantil. estudiantil. Y tenemos así, es cierto, después de Miguel Alemán, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, había una cierta desestabilización económica. Así es. Porque en la época de Miguel Alemán se inicia con mucho auge, con realmente económicamente estaba muy bien el país, Sí. y de repente vino como un deterioro fuerte, y pues ya se fue dando, esta situación se fue propiciando al llegar a 1968. Sí, precisamente lo que usted mencionaba de lo que aconteció en París, efectivamente en ese tiempo, cuando el presidente era el presidente Charles de Gaulle, un grupo precisamente estudiantil de aquella época empezó a manifestar sus inconformidades por ciertas cuestiones políticas y sociales que se estaban generando, cierta fuerza del Estado en contra de la población, de la ciudadanía, y sobre todo que los estudiantes se sentían afectados por esa cuestión enérgica. Y es como estos estudiantes en París empezaron a sublevarse, por ponerle un calificativo, y finalmente el presidente Charles de Gaulle tuvo que ceder, ¿sí?, a las pretensiones que los estudiantes en ese momento o reclamaban, para que en un momento se pudiera nuevamente estabilizar socialmente el país. Entonces ahí es otro antecedente del año 68, donde en un momento dado vemos que ya a nivel internacional se generaban ciertas cuestiones muy emblemáticas de la época. Otro acontecimiento social fuerte de impacto lo tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, con la muerte de este gran dirigente Martin Luther King, que curiosamente también fue en el año 68. Un activista social, donde ¿qué era lo que buscaba? Pues igual, una cierta reconocimiento de la sociedad negra, de la sociedad en general, que hubiera una igualdad, una sociedad igualitaria. Y bueno, finalmente lo asesinan, un hombre muy joven, tenía como 36 años de edad. Entonces, eso fue otro punto que ocasionó que socialmente hubiera otra inconformidad por esa situación. Tenemos otro acontecimiento social muy marcado a nivel mundial y que quedó en los anales de la historia, lo ocurrido también en el 68 en Vietnam. También fue una guerra bastante fuerte, muy sangrienta, con una política social que estaba a la luz del mundo, y que, bueno, volvemos a lo mismo, fue algo que marcó la historia de esta humanidad en ese año 68. Sí. Entonces, sí. Y yo creo que a Díaz Ordaz, Gustavo Díaz Ordaz, que estaba de presidente en esa época, no quiso que le pasaran a Charles de Gaulle. Él no se hubiera puesto a negociar con nadie. Así es. Tenía un carácter muy hasta enérgico. Así es. Totalmente controlador. Sí. Y él no lo hubiera permitido por su forma de ser. Es más, él todavía, después de la matanza, dice en Tlatelolco, él hace una declaración muy fuerte en la que dice que está orgulloso de haber tomado esa decisión y de hacer lo que hizo. No, y asumió la responsabilidad. Y además sí, dijo que asumió la responsabilidad, porque realmente se sabe que él no estaba aquí en el país, que estaba Luis Echeverría, y que en un momento dado el que había tomado la decisión había sido Luis Echeverría, y entonces él declara y asume la responsabilidad. Así es. Pero muy grave, ¿no? Porque fue una cosa tremenda, porque al llegar los estudiantes a manifestarse en la Plaza de las Tres Culturas, que está hundida, porque ahí están pirámides y demás, pues fue como una trampa de la que no se pudo salir. Los rodearon con tanques, los rodearon con helicópteros, y aparte de los edificios que estaban enfrente, les dispararon. O sea, ahí casi nadie salió vivo. Los pocos que lograron salir vivos, pues lo cuentan todavía bañados en lágrimas.
Sí, porque fue una matanza, yo creo que de la más terrible. Y lo hizo porque como ya venían los Juegos Olímpicos, él no quería que se le fuera de las manos el país ni dar mala imagen claro. ante el mundo. Sí, precisamente comentamos todos estos acontecimientos mundiales, internacionales, que curiosamente en el año 68 se marcaron dentro de la historia y que efectivamente estos jóvenes, estos estudiantes a los que hace alusión de aquella época ya en México, pues se daban cuenta que a nivel internacional estaba ocurriendo ya ese tipo de movimientos, inclusive, valga retomar nuevamente lo de París, que era iniciado por un grupo de estudiantes de aquellos tiempos. Entonces los jóvenes mexicanos decían, bueno, es que en el mundo se están dando este tipo de reacciones en el cual lo que buscan es ya que haya una transformación social en cuanto a los criterios que se estaban llevando a cabo por las políticas de ciertos gobiernos, porque se mantenía una cierta represión política sobre la ciudadanía. Y curiosamente, en aquel año del 68 en México, empieza a detonarse esta cuestión álgida a nivel estudiantado, derivado de ¿qué? De un partido de fútbol americano. Todo se suscitó porque en un momento dado la Vocacional 2, que establece un partido de fútbol americano con la Universidad Chetorrena, ¿sí? De aquellos tiempos, Choterena era el nombre, el apellido del nombre de la escuela, que era una preparatoria que estaba afiliada a la UNAM. Sí. Entonces se genera un partido de fútbol americano, que como muchos y en otras ocasiones se generaron, y fue en los campos del Instituto Politécnico Nacional de esa vocacional número 2. Y como todo partido, pues llega un momento en que se ponen los ánimos candentes y se genera un conflicto entre ambos colegios y se arma la trifulca. Sí, fue Politécnico, UNAM. En términos generales así fue. Y entonces lo que pasa es que el director, que en ese momento estaba en funciones en esa vocacional, al ver toda la trifulca que se estaba generando, lo más sencillo que se le hizo fue solicitar apoyo y reportar lo sucedido directamente hacia autoridades gubernamentales. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento las autoridades que llegan son los militares. Mandan al ejército porque debido a que era un gran número de estudiantado, deciden mandar al ejército para poner el orden. Y entonces ahí el ejército, pues como sabemos, es un órgano respetado, pero que siempre se ha caracterizado porque acata disposiciones y en un momento dado, ante una orden determinada que les dijeron, pon el orden en ese momento, pues llegaron y como ahora sí que a su saber entender y de acuerdo a sus funciones, es como deciden poner orden. Pero ahí es donde se empieza a desatar una agresión mayor hacia el estudiantado, al grado que la contingencia militar que llegó, pues se introdujo inclusive a instalaciones de esta vocacional para mantener el orden. Pero ese orden ya fue bajo una cierta presión de agresión, donde después de eso se empezó a generar otro tipo de disturbios en otras preparatorias, hasta llegar aquel día en el cual el ejército decide ingresar a la famosa preparatoria 1, la del centro de la Ciudad de México. Y la 3 en la tarde en el mismo edificio. Era el mismo edificio, por cierto, un edificio precioso, muy bonito, la preparatoria 1. Y es cuando se da aquel famoso bazucazo, donde el ejército, utilizando una potente arma de fuego, rompe el portón principal de esa preparatoria, porque en el interior había varios estudiantado que estaba resguardándose de lo que ya se estaba generando en la periferia, porque ya había órdenes de detener a cuanto estudiante en movimiento álgido estuviera, y que fueran detenidos y llevados ante las autoridades. Entonces,
ante ese segundo acontecimiento en el cual la autoridad ingresa, pues es donde se empieza a levantar más el movimiento. Quiero explicar algo. Sí. Yo estuve en esta preparatoria, pero en la 3 de la tarde, porque usaron la bazuca. Es que esas puertas eran de la época de la colonia y estaban hechas para resistir los ataques de los nativos, ¿no? Que dicen indios, pero que no eran siempre sido mexicanos. Sí, así es. Entonces, esas, como salen en las películas de la Edad Media, que en bola se juntan y se van sobre las puertas, ¿no? No la pudieron tirar. Entonces, la única manera que encontraron rápido de tirarla fue a través del bazucazo, ¿no? Que es como como los cañones, pero pequeños. Sí, claro. Y entonces es cuando hacen el hoyo ahí en la puerta y se meten. Sí, fue algo terrible eso, porque a pesar de que, bueno, ingresaron de esa manera, pero dañaron a su vez una puerta históricamente histórica y valiosa desde el punto de vista cultural, ¿no? Y bueno, fue la única manera en la cual el ejército, ¿sí?, tomó esas acciones para poder entrar y retener a algunos estudiantes. Inclusive en otras preparatorias también al mismo tiempo se introdujeron militares, porque eran militares los que estaban actuando. Vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Regresamos con el programa de Leyes y Justicia con este interesantísimo tema de los movimientos estudiantiles, porque estamos a unos días de que hubo un movimiento de estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de México por una agresión que se dio por parte de los poros en el CCH de Azcapotzalco. Y bueno, coincidencia o... Así es. Parece ser coincidencia que estamos a pocos días de la celebración luctuosa del 2 de octubre, que fue la matanza de Tlatelolco en 1968. Entonces, por eso estamos tratando este tema. Sí, además, ahorita que habla usted de coincidencias, todavía más es de mencionar a nuestro público que el día de hoy exactamente, hoy que estamos hablando de aquellos momentos, hoy exactamente son 50 años que se está festejando aquella marcha del silencio en el cual el entonces rector de la Universidad Barros Sierra hizo su marcha con todos la mayoría de estudiantes, profesorado, inclusive hasta padres de familia que se iban integrando dentro de la marcha, como protesta por las acciones del gobierno en aquel entonces que habían introducidose en varias preparatorias y pues, que ya de alguna forma hasta la ciudad universitaria estaba sitiada. Sí, entraron los tanques, porque había una película que se llamaba El Grito, tomada por una cámara V8 blanco y negro, en donde filmaron todos los sucesos que se dieron. Inmediatamente después de la matanza, las madres de familia, pues claro, no llegaron sus hijos, pues fueron muchísimos, claro. Se manifestaron en el Zócalo de la Ciudad de México y ahí entraron los tanques, les mandaron al ejército a las madres de familia y tuvieron que correr por la esplanada ante pues la amenaza de otra matanza. Sí, claro. Y ya después se viene esta marcha que curiosamente coincide con el día de hoy. Exactamente. Y precisamente hoy varios estudiantes de la UNAM, de la Ciudad Universitaria y de algunas preparatorias van a hacer la marcha aquí en la ciudad y van a seguir la misma ruta que hicieron hace 50 años, ¿sí? Los estudiantes de aquella época con el rector. Y fue una marcha en donde los principales se vistieron de blanco inclusive. Y llevaban con cinta adhesiva en los labios, blanca. Sí, blanca, tapada la boca. Como una muestra. Como una muestra de que iba a ser una marcha de silencio. Así es. Y estábamos comentando, ¿no? que vaya situación, de dónde derivó esto, ¿no? De un partido de fútbol americano, sí, entre el Politécnico y la universidad, y que esto ocurrió precisamente en julio, el 23 de julio de 1968 es cuando se dio ese partido de fútbol, y donde a partir del 26 de julio de 1968 es cuando se empieza a dar todo este inicio de protesta de los estudiantes de aquella época, porque a raíz de ese partido que intervino los militares, es como entonces empezó a generarse esa protesta de los estudiantes por ese exceso de acción de las autoridades en contra de los grupos estudiantiles. Sí, pues eso, fue un exceso de agresión. Así es. Fue un exceso de agresión porque los estudiantes no tenían nada en las manos. Así es. Y el ejército llegaba con armas de alto poder frente a personas que no tenían nada con qué defenderse, ¿no? Entonces sí fue, yo creo que impresionante para México, para México y para el mundo, ¿no? Pero pasó algo bueno dentro de todo lo malo, que se unieron Politécnico y Universidad, y jamás volvió a haber otro pleito entre el Politécnico
y la universidad. Pues son las dos grandes Instituciones. instituciones del país. Así es. Jamás volvió a haber un pleito debido a este movimiento del 68. Sí, como todo surgimiento social o brote social que llega a darse en algún país o en alguna ciudad, siempre llega un momento en que se da el detonante, lo que, como luego decimos vulgarmente, lo que derrama el agua en el vaso, la gota que derrama el agua en el vaso. Y aquella ocasión, en el 68, lo que habíamos comentado, ante todos esos cambios sociales que ya la exigencia de la población mundial pedía a sus diversos gobiernos, debido a los acontecimientos que se estaban dando, en México también ya estaba existiendo esa cierta inconformidad social en contra del gobierno de aquel entonces, como usted atinadamente lo mencionaba, que el entonces presidente de la República, el licenciado Díaz Ordaz, en aquel entonces era un hombre de mucho temple, de mucho carácter, pero además donde se sabía que en ese entonces la autoridad presidencial era demasiado fuerte y marcada, y como él lo dijo en uno de sus discursos, él no podía tolerar, ¿sí?, ninguna muestra de actos que fuesen en contra del gobierno o que en un momento dado ocasionaran un disturbio social. Entonces, ante esa cuestión, valga decirlo, autoritaria del presidente, cuando se empezó a generar ese movimiento del 68, es como, y él lo asumió totalmente, él cuando decidió entonces que se ejerciera totalmente la fuerza pública y que en un momento se fuese en contra de todos aquellos que estaban ocasionando esos disturbios sociales, y es como entonces el ejército se va en contra de los estudiantes. Como usted atinadamente también lo dice, en aquellos tiempos pues, los estudiantes realmente no tenían, no tenían armas, en ese momento no, era un estudiantado donde en un momento se defendía a través de la palabra, ¿sí?, realmente sus muestras de inconformidad pues era a base de discursos, de unirse en todos, pero a nivel de apoyarse mutuamente, pero no de portar armas, ni de fuego, ni armas blancas, nada por el estilo. Entonces, por eso es que la sociedad de aquel entonces se inconformó, porque al entrar el ejército a diversos lugares o recintos de estudiantes, escuelas preparatorias y de superiores, lo hacían pues, con todo el armamento de aquella época pesado, ¿no?, en contra de los estudiantado. Entonces ahí es como en un momento dado se dio esa gran fuerza del poder y del Estado en contra de un grupo social que realmente no tenía la fuerza equilibrada en contra del ejército. O sea, no era una lucha equitativa. No. Digo, era el ejército contra los muchachos, los universitarios. Y como que no se justificaba, ¿no? Tanta fuerza, no. tanta Fue violencia, ¿no? Exageración. Después, cuando ya se estaba agonizando Díaz Ordaz, dijo unas palabras al pueblo mexicano. Dijo, perdón México, me equivoqué. Fíjense nada más. Ya hasta el momento de su muerte, ¿eh? Entonces, pero causó mucho daño. Muchísimas familias fragmentadas porque les faltaban sus hijos, porque los habían matado. No nada más los mataron, los desaparecieron. Exactamente. O sea, nunca volvieron a saber dónde quedaron los cuerpos. Y yo creo hay una versión que yo sí la creo, porque si les hubiera pasado como los de Ayotzinapa que los quemaron, pues sí se dejan rastros, ¿no? Pero es muy probable, hay una versión muy fuerte que los aventaron al mar. ¿Tanto así? Sí, Fíjense. porque los padres de familia los fueron a buscar a los distintos campos militares y en ningún lado los encontraron. Y siendo que hubo antecedentes y que quedaron por ahí registrados que algunos los fueron llevados al campo militar número 1 para ser interrogados y demás. Así es. Y en algunas corporaciones policíacas, ¿no? Los que quedaron vivos, sí, que fueron muy poquitos. Así es. Pero la mayoría que habían fallecido,
Nos aventaron además. Y retomando lo que habíamos comentado de que era en ese entonces un grupo estudiantil o una masa estudiantil que realmente no portaban armas, tan claro está que de acuerdo a todos los antecedentes históricos, todos aquellos videos, películas, cintas, en fin, fotografías que hay de aquellas épocas, cuando hubo se congregó toda la masa estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas, como usted hizo mención, que es una zona donde está prácticamente, parece como olla porque está en un desnivel. Estaban ahí padres de familia, maestros, alumnos, niños, había inclusive, porque fue ya una convocatoria masiva y mucha gente decidió apoyar en un momento dado a ese movimiento y estar presentes para ver qué era lo que se estaba gestando en ese momento. Y sabemos, porque insisto, están los videos y demás, que los dirigentes estudiantiles de aquel momento estaban ellos postrados en un piso del edificio Chihuahua, en la unidad habitacional Tlatelolco, aquí en la Ciudad de México, desde donde lo único que llevaban era el autoparlante con el que estaban hablando. Se estaban dirigiendo exactamente a las personas, a todas las personas. Era lo único que llevaban. Y cuando los detienen, dijo el colmo, ahí en el edificio Chihuahua, porque eran pues, los dirigentes, sí, los líderes, los detienen y los desnudan. Así es. Y los desnudan porque estaban diciendo una serie de calumnias que traían armas. Y no traían armas, los desnudaron y no tenían armas. Es que exactamente, vuelvo a lo mismo, históricamente no hay ningún antecedente que quede registrado que los estudiantes de esa época iban armados. No hay nada. Lo que sí está claro en todos esos registros es que el aquel entonces famosísimo grupo Olimpia, que era el de choque del gobierno, ¿sí? Que sabemos que en aquel momento se distinguían porque traían el famoso guante blanco o un pañuelo blanco en la mano, estaban dispersos en toda la zona de la explanada de las Tres Culturas, y que precisamente, como decía usted, cuando sobrevuela el famoso helicóptero del cual se desprenden dos luces de bengala, una verde y una roja, es cuando en un momento se empiezan a escuchar detonaciones. Empiezan a disparar. Pero los que disparan, y hay registros, es precisamente este famoso grupo Olimpia, son los que empiezan a disparar. Y disparan hacia la gente, hacia el estudiantado que estaba ahí. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Que los militares que estaban resguardando, ellos se confundieron y desconocieron que los disparos provenían de ese grupo, ahora sí que de su mismo lado, ¿no? Del gobierno, y los militares empiezan a disparar y también a repeler supuestamente la agresión, pensando que el estudiantado era el que iba armado. Y no es cierto. Pues no. Fue un gran error. Y además surgen grupos de choque muy fuertes. Primeramente, pues los cóndores, y los granaderos. Los granaderos tremendos, ¿no? El grupo halcón, no eran los halcones. Perdón, eran los grupos halcones, sí. Los halcones. Surgen los halcones. Sí, los famosos halcones. Los granaderos. Así es. Y surge el porrismo. Que se crea un grupo de choque pagado para que de ahí en adelante se tuviera sometido al estudiantado. Ese punto que está tocando es lo que precisamente nos lleva ahora a lo que está ocurriendo en la actualidad. De aquel movimiento derivado, que ya hicimos toda una remembranza y históricamente los acontecimientos sociales y demás, nos lleva precisamente a esto, que a raíz de ese movimiento del 68, sobre todo ya hablando en particular en México, de ese movimiento del estudiantado, el gobierno empieza a crear, como usted lo menciona, grupos ya específicos de choque para contrarrestar supuestamente ese tipo de manifestaciones. Y es como entonces se empiezan a generar esos grupos llamados porriles, que les dicen porriles porque en aquel entonces eran los que mandaban para precisamente golpear a los estudiantes cuando había algún grupo que empezaba a manifestarse de alguna forma, y este grupo de choque llegaba con unos palos o
sí, una especie de palos que le llamaban porras. Entonces, de ahí les dicen los porros, porque en aquellos tiempos, al portar esas porras, eran con los que les pegaban a los estudiantados para amedrentarlos y calmarlos de esos ánimos, ¿no? Vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Estamos de regreso en este programa de Leyes y Justicia en el que estamos analizando los movimientos estudiantiles en México y cómo se originaron, qué pasó y por qué se está presentando este fenómeno actualmente. Así es, doctora, como lo comentábamos y usted acertadamente dijo, que a raíz de aquellas épocas del 68, donde se empezó a dar este movimiento estudiantil, el gobierno decidió empezar a crear ciertos grupos llamados de choque para precisamente amedrentar a aquellos grupos estudiantiles que manifestaban alguna inconformidad o algo. Entonces mandaban estos grupos de choque y era con la finalidad de amedrentarlos e intimidarlos, que no siguieran con ese movimiento. Sí, porque los golpeaban. A mí me tocó ver dos cosas muy fuertes. Los asaltaban y los golpeaban. Así es.
Entonces eran personas que realmente eran pues viciosos porque siempre estaban alcoholizándose en los planteles, drogándose, y pues ya alcoholizados, drogados, iban y asaltaban, les quitaban relojes, chamarras, lo que tú trajeran, y aparte los golpeaban. Y yo creo que ese tipo de grupos que ahorita lo estamos denominando de choque, fueron creciendo de acuerdo con el tiempo y de acuerdo a los apoyos que de alguna forma ciertos grupos políticos o inclusive gubernamentales brindaban esos apoyos de alguna forma a esos grupos. Les pagaban quincenalmente. O sea, estaban en una nómina. Sí, estaban en una nómina, se formaban y les pagaban. O sea, yo creo que aún estaban los maestros y el otro lado los porros. Es increíble. Pero ¿qué pasó también? Que esta situación de estos grupos de choque se empezaron a contaminar en el sentido de que empezaron a crecer como, valga decirlo, como esta enfermedad, como cáncer. Que llegó el momento en que ya las propias autoridades no han podido poner un fin a este tipo de intervenciones. Porque vemos que en algunos momentos hacen su aparición este tipo de grupos. Lo hemos visto en algunas marchas, no hace mucho, a raíz de la desafortunada desaparición de estos muchachos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que hubo un movimiento, una marcha de los padres y demás sobrepasó la reforma. ¿Y qué pasó? Que de repente se empezaron a filtrar gente, inclusive tapados de la cara, y empezaron a hacer desmanes a su paso. Rompían ventanales de algunos comercios, algunas fachadas las pintarrajearon. Entonces es cuando preguntamos, bueno, ¿y ese tipo de grupos, esas personas, quiénes son? ¿Y quién los financia? ¿Quién los financia? Porque son grupos pagados. Definitivamente. Yo no puedo creer que de su bolsillo, en un momento dado, tengan cierto recurso para inclusive transportarse en autobuses, ¿sí?, de una entidad a otra. ¿En cuántas ocasiones sabemos que de alguna entidad federativa, no sé, le gusta a usted Guerrero, Oaxaca, o del norte del país, se trasladan en autobuses foráneos para llegar hasta la Ciudad de México? Pues simplemente el transporte, ¿cuánto cuesta? ¿Sí? Más su estancia en la Ciudad de México, así sea en la calle, las personas tienen que desayunar, comer y cenar, ¿verdad? Y sus necesidades primarias fisiológicas deben en un momento dado deben de ser cubiertas económicamente, ¿no? Entonces es algo que realmente ya el gobierno debe de poner un hasta aquí, porque no es posible que este tipo de grupos, y valga decirlo, en mi opinión, ya son grupos lacras que en un momento dado solo dañan a una sociedad. Son delincuentes. Totalmente delincuentes. ¿Por qué? Porque desde el momento en que están agrediendo físicamente a otra determinada persona, ahí ya se está cometiendo un delito penal, ahí ya hay un delito de lesiones. Si le sumamos a que los desapoderan de algunos objetos personales, en eso ya está el robo, ¿sí? Y cuántas ocasiones sabemos que casi al borde de la muerte ya ha estado algún estudiante por ser agredido por este tipo de sujetos. Y que este tipo de sujetos hay algunos que han sido identificados, que ya son gente arriba de 27 años, 28 años. Bueno, creo que por ahí salió uno que hasta tenía arriba de 32 años. Son fósiles. Y todavía se identifican como estudiantes, por favor. O sea, aquí definitivamente las autoridades, tanto gubernamentales como las autoridades universitarias, deben de poner ya un hasta aquí para evitar este tipo de situaciones y conflictos. ¿Por qué? Porque lo único que se ocasiona es que con estas reacciones haya un decremento de esa credibilidad, de ese reconocimiento a nuestras instituciones educativas por este tipo de sujetos que están en esos movimientos, ¿no? Sí, si nosotros nos ponemos a analizar la personalidad, cómo son, y eso no, pero
esto no tiene nada que ver con los estudiantes. Son gente completamente pagada. Así es. Y si fueron estudiantes, pues ya pasaron sus mejores épocas. Son fósiles entonces. Porque sí, algunos de ellos sí los expulsaron. Claro. El tribunal universitario Sí, los expulsó a algunos de ellos. Ahora, yo considero que también la figura, podríamos decir jurídica, de la autonomía de la universidad, yo creo que también con el transcurso del tiempo, se ha deformado, se ha perdido, se ha malinterpretado. Y se ha abusado. Y se ha abusado, sobre todo eso, se ha abusado. Porque si bien es cierto, la autonomía de la universidad, como de algunas otras, estriba en lo que es su organización interna y académica. La forma de impartir la cátedra y demás es la autonomía de la institución. Pero cuando se trastoca la ley general, inclusive la Constitución, a través de estos actos vandálicos, ahí ya no se puede hablar de una autonomía de la universidad. Ahí ya se está trastocando la ley y que en un momento dado la autoridad tiene la obligación de intervenir. Entonces, hace poco se comentaba que, bueno, si bien es cierto, todavía bajo ese criterio de autonomía de la universidad, no se pretende que la autoridad investigadora o de policial ingrese a terrenos de la universidad, pero sí en los alrededores ya estamos hablando que está la vía pública. Entonces ahí es donde la autoridad puede en un momento dado establecer ciertos dispositivos de seguridad y de investigación para poder retener a cuanto sujeto en un momento puede ocurrir un delito. Actualmente existe el grupo de vigilancia en la UNAM. Y a uno de ellos le estaban achacando que estaba apoyando y propiciando la entrada de los porros, ¿no? Sí. Entonces, estos vigilantes andan en automóviles pintados de blanco, pequeños, y dice vigilancia UNAM. Pero no son suficientes. No. O sea, no tienen la fuerza ni la capacitación de repeler a personas que lleguen armadas o que sean agresivas y demás. No lo tienen. A lo mucho que traen es un radiotransmisor nada más, lo único, y no que no se defiendan, con unos tipos que vienen armados, ¿sí? Algunos hasta con pistola, o sea, no es posible. No. Entonces ahí es donde la autoridad ya de gobierno, del gobierno mexicano, debe en un momento establecer dispositivos en coordinación precisamente con la UNAM para resguardar al menos la periferia y estar atentos ante cualquier aviso, ahí sí, del grupo de vigilancia interior de la universidad que está ocurriendo alguna agresión o alguna cuestión ilícita dentro de los terrenos de la universidad. Porque mientras no se tomen esas medidas, vamos a estar siempre latentes a que siempre se presente algún acontecimiento de este tipo, como lo que está ocurriendo. Pues sí, y el caso de la chica que encontraron muerta junto a una cabina telefónica. Ah, sí, ¿cómo no? Porque como la universidad tarda unos 5 días en recorrer toda una ciudad. Es una ciudad. Es una ciudad. Bien lo dice, ciudad universitaria. Y lógico, está abierta. Hay muchas partes en las que estas personas, la de la chica de la cabina de teléfono y el novio, realmente ni eran de ahí. Pues ahí la fue a matar, ¿no? Entonces, o ya la llevaba muerta, no sé. Pero pues estos son casos muy delicados y muy graves que se presentan en la universidad. Y no, estamos en un momento dado conscientes de que en algún momento esta sociedad estudiantil, en términos generales, estamos hablando ya no nada más de la ciudad universitaria, de todas las universidades, puede haber inconformidades a veces en contra de la cierta dirigencia de la escuela, sobre los directivos de algún plantel, porque a veces también, como humanos y profesionistas puede haber errores en su actuar, ¿no? A lo mejor sí se están manifestando de manera equívoca en el desarrollo de sus actividades, y entonces el alumnado pues lanza su voz de
de inconformidad a manera de que se restablezca un mejor orden. ¿Qué es lo que ahora pasó? Por ejemplo, los estudiantes ahora del plantel de Azcapotzalco, que son donde se originó toda esta situación, ante el rector, pues ya manifestaron sus 9 puntos de petitorios, y realmente, de acuerdo a lo que ellos establecen, consideramos que no es una cuestión agresiva, al contrario, considero de manera muy personal pues, que es algo sensato, ¿verdad? Y que el punto 9, que ese sí es medular y es importantísimo, y eso creo que no nada más es necesario que ellos lo planteen, sino que es una demanda general, es sacar de los planteles a los grupos pobres. Sí. ¿Qué es lo ideal? Eso es el meollo. Realmente es poner en manos del maleante a los jóvenes, a los jóvenes que están estudiando, que no quieren ningún disturbio, porque los que salen perdiendo son ellos, se retrasan en las clases, hay un calendario que se tiene que cumplir, están las fechas de exámenes, sobre todo los exámenes finales y extraordinarios, que no se pueden cambiar ni evaluar. Entonces, a los que más les interesa que haya paz, que todo esté tranquilo, pues es a los estudiantes, a los realmente estudiantes. Así es, doctor. Muy bien. Entonces, creo que es algo muy, muy importante, a pesar de que se han unido como 7 facultades al paro, no son todas las facultades de Ciudad Universitaria, son pocas facultades que se supone que va a haber un paro por 48 horas y que ellos quisieran que fuera total y que participara la mayoría, pero pues hay mucho desacuerdo en cortar así las clases y tener nuevamente un paro. Entonces en estos días vamos a ver qué va a pasar, porque hay una asamblea que se está reuniendo y pues es en donde se va a determinar. Pues esperemos que suceda. Pues nos tenemos que ir, muchas gracias, doctora, por haber traído este tema tan interesante y tan polémico que se está presentando en estos días, debido a que se acerca la fecha de la matanza de Tlatelolco, que fue el 2 de octubre de 1968. Les damos las gracias por haber estado con nosotros y nos vemos para el próximo programa de Leyes y Justicia. Muchas gracias, maestro.